Drei Gläser. Este gesto es el perfecto resumen y culmen de una de las escenas más tensas de Malditos Bastardos, algo en lo que esta cinta de Tarantino brilla con especial fuerza. Un plano y una mirada que son la antesala del inevitable final que está por venir y que protagonizan la que a mi modo de ver es la secuencia más destacada de la película. Hoy en el canal estamos de vuelta con una nueva entrega de la sección La mejor escena de... Es el turno para Malditos Bastardos y la tan recordada escena en el sótano de una taberna de París. Esta es una película que destaca especialmente en cuanto a la construcción de personajes carismáticos, algo en lo que Tarantino en particular ha sobresalido a lo largo de su carrera. En un tono incluso rozando lo cómico y protagonizando varias escenas más que recordadas, podemos encontrar al grupo de los bastardos, encabezados por Aldo Rain, y por otra parte al personaje de Shoshana, cuya evolución parte de una tragedia ocasionada por el gran villano de la cinta. Y será precisamente en cuanto a la escritura y puesta en escena de sus antagonistas que esta película sobresalga de verdad. El coronel de las SS, Hans Landa, en una interpretación genial de Christopher Waltz, es la mejor representación de esto que comento, siendo no tan solo un villano ideal, sino uno de los mejores personajes en toda la filmografía de Tarantino. Su presencia a través de la puesta en escena, además de su manipulación y la forma sutil a la vez que implacable de conseguir aquello que desea, son varias de las características que le han hecho ganarse un hueco en la memoria colectiva. Landa no será, sin embargo, el único antagonista que ponga en práctica estas técnicas, ya que justamente en la escena que analizaré en el día de hoy, nos encontraremos con un personaje clave para su desarrollo y clímax, y que encaja en un arquetipo similar al del coronel. Y antes de entrar de lleno en el análisis de la escena en sí, cabe resaltar que esta es una secuencia que vive en gran parte de las expectativas generadas antes de la misma. Expectativas que Tarantino irá modificando a su antojo para generar tensión. Esta alteración de aquello que esperamos encontrarnos comienza desde el propio lugar del encuentro, que ha sido catalogado de ambiente seguro, al tratarse en teoría de una taberna regentada por franceses en que solo estarían presentes el dueño y su hija, además de su aliada, Bridget. Esto se ve truncado desde el primer instante en que nos trasladamos al sótano en cuestión, que muestra una animada conversación entre soldados alemanes, y en la que, aunque no se nos haya introducido antes, ya podemos identificar a Bridget. Así pues, la primera certeza se ha venido abajo. La taberna no es un lugar seguro. A continuación tenemos una dicotomía, con los pasos de los bastardos bajando las escaleras en un gesto que parecería intimidante y que así se nos quiere hacer ver en un principio, con el saludo apresurado de los presentes en el bar. La entrada de los aliados, sin embargo, indica todo lo contrario a una autoridad, con caras estupefactas y nerviosas al encontrarse con un escenario contrario a aquel que esperaban. Una canción en alemán suena de fondo, indicando el campo de batalla ajeno en el que se acaban de adentrar, mientras Bridget lo recibe de la manera más natural que puede. Los aliados avanzan a la vez que la cámara, que se desplaza lateralmente a través de la barra, mostrándola absolutamente repleta, casi como si los botijos y botellas que hay en ella fuesen elementos amenazadores. En definitiva, una barrera que encierra visualmente a los protagonistas, comenzando a generar un ambiente claustrofóbico. Los bastardos piden su bebida mientras la cámara posa su mirada en los zapatos de Bridget, un elemento clave a la postre para el devenir de la película. Estos se mueven mientras la actriz se pone en pie y en este otro plano vemos cómo se despide de sus hasta ahora acompañantes para dirigirse a la mesa de los aliados. Tarantino nos muestra el tocadiscos en primer plano, un elemento importante para dictaminar los ritmos y cambios en la escena. Desde este instante comienza a sonar The Man with the Big Sombrero, el único tema en francés que escucharemos a lo largo de la secuencia y cuyo inicio coincide, precisamente, con el momento en el que Bridget se dirige a la mesa de los aliados, revelando su verdadero bando. A continuación vemos a Eric, el camarero francés, llenando 3 vasos de whisky, algo que será absolutamente clave hacia el final de la secuencia. Tarantino vuelve a mostrar los objetos en un primer plano que centra su atención en lo que será el detonante de la escena, quitándole el foco a unos protagonistas que quedan visualmente opacados. La información revelada por la actriz de que uno de los alemanes presentes acaba de ser padre es una demostración más de ese juego de expectativas contra realidad, al mostrar por primera vez en la película a un nazi con algo de humanidad, alejado de las caricaturas que suponían Landa o Hitler. Y este detalle de la reciente paternidad del sargento, celebrada con un emotivo brindis, o la actitud del resto de alemanes, divirtiéndose y acogiendo amablemente entre ellos a la hija del dueño del bar, son pequeñas semillas, contradicciones con los personajes antagónicos mostrados hasta ahora, y que añaden incertidumbre y sentimientos encontrados en caso de que la situación se llegue a complicar. Volviendo al presente de la escena, esta avanza mientras Bridget trata de conversar con los bastardos, algo que Tarantino nos muestra a través de un plano fijo y estable, pues la situación está aparentemente bajo control. La actriz en ese mismo encuadre está a punto de revelar una información impactante cuando la acción se interrumpe.
El acercamiento del sargento Wilhelm, quien le pide un autógrafo a la actriz para su hijo recién nacido, cambia el ritmo en la escena, que pasa a ofrecernos diferentes planos y contraplanos en un espacio de tiempo reducido. Este frenesí nos hace entrever el peligro de ser descubiertos que se pone de manifiesto aquí por primera vez. Justo en este instante, además, la música alemana vuelve a sonar en el tocadiscos, en lo que es el inicio de la verdadera tensión de esta secuencia. Volviendo un instante a la entrada de los bastardos en la taberna, esta suponía una contradicción, sí, pero también una manera de mermar su supuesta autoridad, una cualidad que los protagonistas deberán luchar por mantener a lo largo de toda esta escena. Este poder continúa siendo menguado por la actitud de un sargento Wilhelm que, borracho, derrama su jarra de cerveza tras haber incordiado a los aliados con su presencia. Su decisión de sentarse a la mesa sin permiso continúa menoscabando una autoridad, la ficticia de los bastardos, que debe ser restablecida para mantener una falsa sensación de seguridad. Hickox, el personaje que interpreta Michael Fassbender, trata de hacer justamente esto, aunque sin mucho éxito. Quien sí lo consigue, al menos aparentemente, es Stiglitz, quien intimida al sargento mientras Tarantino nos ofrece primeros planos y cerrados, como queriendo hacer ver el regreso de su ilusorio poder. Pero después de que el aliado regaña a los amigos de Wilhelm por su comportamiento, es cuando tenemos uno de los puntos de giro clave en la escena. La cámara, que antes dotaba de autoridad y poder al bastardo a partir de este plano, resta ahora potestad a sus palabras mientras se desplaza hacia afuera, con un traveling out que empequeñece a todos los personajes y los encierra visualmente entre dos muros de ladrillo. Y es entonces cuando hace su entrada el mayor Hellstrom. En una película que ya había presentado de manera fantástica a sus personajes más importantes, especialmente a Haslanda, esta nueva introducción no iba a ser menos. Con la aparición de Hellstrom se hace el silencio, algo que no habíamos apreciado en toda la escena y que parece venir de la mano del mayor. El sonido del tocadiscos girando vacío es lo único que escuchamos mientras la secuencia y la cámara se detienen, adecuándose al ritmo que trae el nuevo antagonista. El poder a través de la cámara se vuelve hegemónico con un plano en movimiento que se levanta y desplaza a la vez que Hellstrom lo hace. El oficial atrae todas las miradas de los presentes que han detenido su discusión al escuchar su voz. El mayor quita la aguja del tocadiscos para después adentrarse en la taberna en sí. En esta su autoridad se ve aún más afianzada, con una cámara que gira a la vez que él, haciendo ver que los aliados presentes se ven directamente afectados por su presencia. Este plano, estático, nos puede hacer ver que Hellstrom está encerrado y en inferioridad, aunque la siguiente muestra deshace este engaño, con la figura del oficial de pie y empequeñeciendo las de Bridget y los bastardos. El alemán se muestra impertérrito en sus planos con un rostro de seriedad absoluta mientras pregunta por el poco usual acento de Hickox. Este responde con sobriedad pero con una anécdota inventada que inevitablemente hace aumentar la tensión. Las posteriores risas forzadas de los aliados que Hellstrom acaba por acompañar sirven no como alivio sino como un aliciente más que resalta la tirantez de la situación. Avanzando, el mayor continúa dejando claro su poder preponderante con su petición, casi una obligación, de sentarse a la mesa. Da unas palmadas en la espalda a Stiglitz y acaba por conseguir sentarse en el sitio que quiere. Así pues, y sumado a la anécdota de Hickox, Hellstrom ha logrado, por el momento, todo aquello que se ha propuesto, algo que seguirá tratando de hacer, y a lo que da continuidad preguntando por la presencia en Francia de sus ahora acompañantes. Y tras una nueva explicación, Tarantino nos hace ver el contraste entre las dos mesas que están llenas de gente en la taberna. La primera, la de los bastardos Bridget y el mayor, invadida por un silencio y atmósfera más que incómodos tras su trago. La segunda, la de los alemanes con la hija del dueño del bar, está por el contrario llena de risas y un buen ambiente que van de la mano del juego en el que están participando. Y precisamente ese mismo juego es el que propone Hellstrom, volviendo a poner de manifiesto su poder en la escena al obtener el visto bueno obligado de Bridget, a pesar de los gestos de contrariedad de Hickox y Stiglitz. De este último conocemos más contexto, más allá de su cambio de bando previo, mientras el mayor explica el funcionamiento del juego. En un flashback vemos cómo el bastardo fue torturado, en lo que es un paralelismo con su situación actual, en que esta vez la tortura es psicológica en vez de física. Tras esto, el alemán, al igual que el resto, obedece a un Hellstrom que ha sido literalmente el que ha repartido las cartas, y que sigue menoscabando el poder de Stiglitz con un golpe en el pecho de este. A lo largo del juego de adivinación, que es iniciado por el mayor Hellstrom, apreciamos la inteligencia y elocuencia de este, rasgos que, como comentaba, son similares a los de Hans Landa. Otra característica es la de manipular y jugar con sus víctimas, algo que se ve traducido en el juego en sí, donde a pesar de conocer la respuesta con anterioridad, el oficial alemán se recrea en sus propias divagaciones. Tarantino le da un primer plano en este instante mientras se gusta y explaya con cuestiones para tratar de llegar a una respuesta que ya conocía de antemano. Hellstrom, al igual que con la situación en la mesa, la ajena al juego, alarga un proceso cuyo final pinta cada vez peor para los protagonistas
regodeándose y recreándose por el camino. Después de la respuesta acertada del mayor, tenemos un nuevo punto de giro dentro de la escena, con un Hickox que le pide a Hellstrom que abandone la mesa. La proposición es educada pero firme, elevando de manera inevitable la tensión y regalándonos un cruce de miradas, que nos dice todo. De fondo vemos a Eric levantando la cabeza, mostrándose alerta e intuyendo una posible confrontación física que, eso sí, aún tarda en llegar. El mayor pregunta a una Bridget claramente influenciada y coaccionada sobre si puede seguir sentado en su mesa. Tras la respuesta afirmativa, el alemán fulmina con la mirada a Hickox para posteriormente echarse a reír, en un gesto que ya ni siquiera despierta reciprocidad entre el resto de personas sentadas a la mesa. En este instante, la pugna entre el bastardo y Hellstrom se traslada a los planos y contraplanos que nos ofrece la película. El aliado ocupa una parte significativa de los planos que muestran al alemán, aunque el contraplano muestra a este último apoderándose visualmente de una porción aún mayor, en el encuadre que muestra la cara de Hickox. La escena sigue avanzando y llegamos al instante en que Hellstrom anima a pedir otra bebida a sus acompañantes, el momento en el que tenemos la verdadera revelación de toda esta escena y el culmen de la tensión generada a lo largo de la misma. Un solo gesto que se ha quedado grabado en la memoria de todos aquellos que hayan visto una de las películas más redondas de Tarantino. Desde este instante y a través de esta mirada, heladora y penetrante, nos damos cuenta de que algo no va bien, pues el gesto de Hellstrom se ha tornado en más odio aún si cabe. A partir de aquí, Tarantino se recrea en la espera que supone la acción del camarero llenando los vasos, en medio de un silencio incómodo que se eterniza, con unos gestos, todos ellos, que muestran la incomodidad y tensión de la situación, por unos motivos u otros. Y a pesar de que el mayor sabe del engaño de quienes tiene sentados en su misma mesa, decide proponer un brindis, casi como un último trago, antes de un final que parece inevitable a ojos de los espectadores. Tras beber, Hellstrom saca su pistola y, pese a la seguridad con la que amenaza a su ahora adversario, el plano muestra el arma apuntando de izquierda a derecha, como si se amenazase a sí mismo. De fondo, por cierto, tenemos el detalle genial del dueño del bar preparándose ahora sí para una confrontación que no tardará en llegar. Esta sensación del mayor viéndose amenazado se ve acrecentada con el desarrollo de la situación y los bastardos apuntando al oficial, que por primera vez muestra signos de debilidad ante la palpable inferioridad numérica en la que se encuentra. Pero pese a esa muestra de flaqueza, Hellstrom sigue mostrando arrogancia, seguridad y control al dictaminar en última instancia el devenir de la escena. Además, trata de poner una presión extra sobre los bastardos, dando voz una vez más al dato de que Wilhelm, el sargento alemán, ha sido padre ese mismo día. Hickox, sin embargo, se muestra ahora sí seguro y con templanza en sus acciones ante el desenlace que está por venir. Recreándose también en sus movimientos, se enciende y fuma un cigarrillo y bebe su particular último trago, contrariando al propuesto anteriormente por Hellstrom. Un plano vuelve a mostrarnos las respectivas armas apuntándose entre sí, aunque el final se retrasa un poco más, hasta que tras una pequeña muestra de humor al fin llega. Este clímax, tan corto como intenso, iguala en magnitud a todo lo generado y construido a través de la tensión en la secuencia. La violencia, como siempre que hablamos de Tarantino, es desmedida y roza incluso lo cómico. Desde el inicio con la frase de Stiglitz hasta la hija del dueño del bar, que nada tiene que ver con el conflicto pero que acaba igualmente cayendo. Al final, el único superviviente aparente es precisamente el sargento Wilhelm, aquel que pese a su presencia en forma de incordio al principio de la escena, generaba en el espectador un cierto sentimiento de apego. Tras su diálogo con Aldo Rain parece encontrarse a salvo, aunque su final, propiciado por Bridget, es otra bofetada de realidad de un Tarantino que en esta película llevó al extremo eso de no proteger a ningún personaje por encima de otro. Y hasta aquí hemos llegado. Malditos Bastardos está plagada de escenas memorables que, hiladas de la mejor manera posible, dan como resultado una de las mejores películas de la filmografía de Quentin Tarantino. Esta secuencia en concreto construye la tensión a la perfección a través de una escalada progresiva pero inexorable que lleva a que nos asfixiemos casi como parte de la propia escena. Todo ello culminado con un gesto, ese que todos sabemos de memoria, que acaba por ser el detonante y clímax de una escena absolutamente inolvidable. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis de escenas que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.